Reportó que fue una chamaca, luego un hombre gordo tipo ranchero de cabello cano. Bautista. Y luego otra vez la chamaca. ¿Y quién es? ¿Quién sabe? Luego el hombre que vigila en la noche dijo que la señora Mónica salió de su casa como a las 12 y se fue a la casa del licenciado Mancera. Se quedó unos minutos y volvió para la casa de su mamá. ¿Y qué reportaron de Mancera? Nada, no lo han visto, a lo mejor no está en el pueblo. Y cuando se metió a la casa de don Noel, vi que el hombre empezó a plática con otro pordiosero. Entonces también están vigilando al licenciado. Y hay que prevenirlo. No vaya a ser que se le ocurra ir enseguida a ver a Juan. Pero si eso no es por parte de doña Sofía, sino de la policía, como que es más peligroso, ¿no? ¿Por sí? Seguro que piensan que Juan está vivo. ¿Por qué no van por el mercado y el muelle? A ver qué averigua cada quien. Vaya, muchacho, hasta que se te ocurre algo bueno. Lo que pasa es que ustedes nunca me preguntan. Andando. Yo voy a casa de don Noel. El delincuente era medio hermano de Andrés y se fugó con la hermana de su esposa. ¿De la señora que nos va a alquilar la casa? Sí, por supuesto que ella no tiene la culpa. Se sacrificó en aceptar ese matrimonio para salvar el honor de su familia. Así que quiero que en ningún momento le manifiestes menosprecio. ¿Y Noel Mancera era el abogado de ese hombre? Así es. El rufián siempre se junta con rufianes. Cuando diga una hora, exijo que seas puntual. Perdón, tío, pero no encontraba mis guantes. ¿Y cuántos son de familia, hija? No sé, no me lo dijo. ¿Por cuánto tiempo piensas alquilársela? Depende de lo que el licenciado Romero necesite y de cuánto tiempo tarde en aparecer un comprador. Con permiso. Recoge el cubrecama, por favor. Ese nos lo llevamos. Sí, señora. Deben ser los señores. Yo voy. Tú luego te vas a la cocina. Yo abro, mamá. Buenos días. Buenos días, pasen, por favor. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, quiero pedirle disculpas por haberla hecho venir a pesar de su reciente viudez. No se preocupe. Mi madre, Catalina Montero, viuda de Altamira. ¿De los condes de Altamira? Sí, mi difunto esposo pertenecía a esa casa. Marcelo Romero Vargas. A sus pies, señora condesa. Mucho gusto. Les presento a mi cuñada, Amanda Monterrubio, viuda de Romero Vargas, y mi sobrina Mariana. Encantada. La señora Mónica es la propietaria de la casa. Mucho gusto. ¿Quieren verla? Si es tan amable. Bueno, este es el recibidor. Por aquí está el comedor. Con permiso. Pase. Gracias, mija, sí. Joaquín, ¿qué haces aquí? Vine a saludarte. Pues me encuentras de milagro, porque ya no vivimos en esta casa. La señora la va a alquilar. ¿Y dónde están viviendo ahorita? En casa de la mamá de la señora. Por cierto, qué bueno que te veo, porque don Noel quiere que vayas a hablar con él. Sí, ya lo sé. Él dijo que no tuvieras miedo. Y esta es la cocina. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días, señora. ¿Son sus criados? No, solo la muchacha. Porque vamos a necesitar el servicio. Si usted quiere, yo... Ve mañana a buscarme al juzgado. Sí, señor.
Por aquí están los cuartos de la servidumbre. Y un patio con una salida a otra calle. Por favor, Mechita, dile a la señora que no hable mal de mí. Necesito mucho este trabajo. Ay, claro que sí, Joaquín. Yo le voy a decir. Oye, ¿y puedo ir a visitarte allá donde estás? No sé, le voy a preguntar a la señora. Oye, Joaquín, ¿tú has oído algo de que a lo mejor no es cierto que el señor Juan está muerto? No, ¿por qué? No, por nada. Mi papá murió hace 5 años. Desde entonces mi mamá y yo vivimos con mi tío. Siempre de pueblo en pueblo. Por su trabajo. Por eso para nosotros es difícil hacer amistades. Bueno, pero aquí en San Pedro hay muchachas lindas, amigas de Mónica. Bueno, amigas de cuando ella era soltera. Solo que mi tío no quiere que salgamos de la casa. ¿Pero por qué? No lo sé. Pero no se lo vaya a decir, por favor. No, claro que no. Ni siquiera nos deja ir a misa. ¿Te parece bien esa cantidad por 2 meses? Sí. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se quedan con la casa? Así es, señora. Y si la señora Mónica no tiene nada en contra, quisiéramos mudarnos mañana mismo. Cuando gusten. Disculpen si no puedo ofrecerles nada. No se preocupe, de todos modos agradecemos su amabilidad. Pero podemos invitarlos a tomar el té a la casa el día que gusten. Es usted muy amable, señora condesa, pero en los próximos días estaré muy ocupado con mi trabajo. Los hombres siempre están ocupados, pero la señora Amanda y la niña sí pueden ir, ¿no? Será un placer. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué aceptaste? Me pareció una grosería decir que no. No, tú lo hiciste para molestarme. Fue un acto de rebeldía. Si ayer cuando te enteraste que en esa casa había vivido el delincuente ese, pusiste el grito en el cielo. Pero tú en la mañana me dijiste que teníamos que ser amables. Además, la señora Mónica es tu casera. Pues inventarás cualquier excusa, pero no vas a ir. ¿Entendiste? ¿O es que se te ocurrió aceptar para buscar la manera de ponerte en contacto con Mancera? ¿Cómo se te ocurre? Se me ocurre porque te conozco. Porque la mujer que nace con ciertas inclinaciones. Por favor, cometí un error, de acuerdo. Pero desde entonces he llevado un comportamiento irreprochable. ¿Por qué no has tenido oportunidad? Porque te tengo controlada. Está bien. Acepto seguir pagando por lo que hice. Pero Mariana no. Siquiera permítele ir a la iglesia. Podemos buscarle una mujer que la acompañe. Por favor, Marcelo, te lo ruego. Lo pensaré. Por lo pronto, empaque sus cosas, que mañana nos vamos temprano. ¿Qué pasó, mamá? Vamos a buscar a una mujer que te acompañe para cuando salgas a la calle. ¿De veras? ¿Se puede? Pasa. ¿Le dijo usted al licenciado Romero algo de Joaquín? ¿No? Por favor, no lo haga. El pobre necesita mucho el trabajo y él no hizo nada malo de veras. No te preocupes. Le pregunté que si había oído algo del señor Juan y me dijo que no. Y... No, nada. Con permiso. También la casa de don Noel está vigilada. Sí. Por eso te digo. Hay que irnos de aquí antes de que empiecen a vigilarlos a ustedes también. Me di cuenta ayer, cuando seguía a la señora Mónica hasta su casa, Mónica fue a casa de don Noel. como a la medianoche. Sola. Pues sí. Yo creo que fue a buscarlo y como no lo encontró, se regresó luego. Pero el policía la siguió. Y cuando ella se metió a la casa del licenciado, se puso a platicar con otro, también vestido de pordiosero. Entonces solo hay una persona que vigila. Pues sí.
Uno en el día y otro por las noches. Ayúdame. ¿A qué? A pararme. Pero estás loco. Juan. Espérate. Tegua, ¿tienes pluma y papel? Sí. ¿A quién le vas a escribir? A Mónica. No. A don Noel. Hay que prevenirlo para que no venga aquí. ¿Y por qué por escrito? ¿Puedes darle el recado a Pedro? ¿O es que no quieres que me entere de lo que le vas a pedir? Qué bueno que ya volvió. Vino a buscarlo el tuerto. Ah, Y me dieron esto para usted. ¿Y ayer quién cree que vino a buscarlo a la medianoche? ¿quién? La señora Mónica. ¿Y qué quería? Pues hablar con usted. Dijo que estaba desesperada y que fuera usted a verla. Le pasa a este. Se ha vuelto loco. No se abrió, ¿verdad? ¿No? ¿Y Aimee? Está ahí atrás. Tegua. ¿Crees que pasado mañana me pueda ir? Es necesario. Sí, ya lo decidiste. ¿Y la mujer? No pienso llevármela.